Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente tu servidor Ricardo Morales en este tiempo de devocional. Muy contento porque nuestra pastora este domingo nos compartió algo eh, muy trascendental y algo que vino como a consolidar muchas de las cosas en las que Dios nos ha hablado. Y ella nos compartía el tema de ensancharnos en silencio, esa parte en la que tú y yo tenemos que estar en esa quietud y en esa conexión con Él, en esos tiempos difíciles, en esos tiempos en el que Él nos confronta, en esos tiempos en el que sabe que tenemos que ensancharnos y nos paralizamos, y Él en ese silencio nos empuja, nos alienta, nos restaura, nos sana, nos motiva, nos dice sí se puede. Y yo te invito a que escuches y que vayas a buscar ese video en nuestra página oficial y que puedas ver toda la charla. Dios va a ministrar tu vida. Yo sé que nuestra pastora fue usada por Él y sé que para tu vida y para mi vida nos va a dar una gran enseñanza. Y para mí y para dejar este devocional cerrando este tema de ensancharnos, vino a concluir, te digo, esas cosas en las que hay veces no nos gusta estar, esos silencios incómodos que no nos gusta tener. No sé si has tenido esos silencios en un lugar con una persona que a veces no sabes ni qué decir. A veces nos toca tener esos silencios con Dios, esos silencios en los que el temor no nos dejan hablar, o bien más allá del temor, no nos deja hablar la duda, no nos deja hablar eso que nos abruma y vemos tan grande que no sabemos cómo se va a lograr, pero Él sí sabe cómo se logran las cosas. Y en este tiempo de obedecer, en esos tiempos de silencio en el que Dios nos dice obedece, en ese tiempo en el que después de obedecer, Dios nos dice actúa, y después de actuar también te dice y sigue orando porque yo voy a respaldar las cosas. De verdad es algo que a mí me vino a mover, porque recuerdo esos tiempos en los que Dios me llevaba a romper mis límites. Cuando empezamos la empresa, distribuíamos servicios de telecomunicaciones, pero hubo un momento, una necesidad en algún lugar en el que nosotros podíamos no nada más comercializarlo, sino nosotros ejecutar el proyecto, en nosotros entregar esos servicios de telecomunicación. Y hubo esos silencios incómodos, hubo esos miedos que paralizaban mi vida, pero sin embargo Dios me llevó a que lo hiciera. Entonces hubo ahí una obediencia de parte mía en ejecutar eso. Y después de obedecer, pues tocó la parte de accionar. Y en la parte de la acción, a veces nos sentimos más incómodos porque no tenemos la fórmula. Yo sabía la teoría, pero no sabía la práctica. Y pues no hay cómo aprender la práctica más que haciéndola. Y nos tocó hacer las cosas, y después de hacerla fuimos tomando experiencia, y de esa experiencia pues fueron creciendo más cosas. Pero aún así hay veces en nuestra vida no nos ponemos también en esa quietud a entender los propósitos de Dios. ¿Sabes? Hay veces creemos, y nuestra pastora nos lo decía, y me quedé con eso en este domingo mucho, en el que hay veces creemos que la sabiduría que viene de lo alto es igual a la sabiduría que tomamos en lo terrenal. En lo terrenal pues es a través de la experiencia, vas tomando cierta sabiduría en las cosas que tú dominas para ejecutarlas. Pero cuando es una sabiduría de lo alto, vienen simplemente y Dios las pone en nosotros. Nos da ese entendimiento, esas cosas de lo alto de una manera muy diferente a como es nuestra práctica o lo que hacemos o ejecutamos en nuestro día a día.
Y Dios da esa sabiduría de lo alto, de una manera porque genera un entendimiento diferente. Yo te puedo decir, como tal, yo no tenía una carrera de ingeniería, pero las cosas que se ejecutaron, y sí con práctica, pero yo sé que Dios en ese tiempo de la quietud, en obedecer y después en ejecutar, y a la par lo que nuestra pastora también nos compartía, el tema de orar en esas tres cosas, al hacerlas, Dios fue impregnando una sabiduría de lo alto para hacer de una manera más intuitiva, más práctica, ese entendimiento de las cosas que yo tenía que ejecutar para lo que Dios empezó a hacer en mi negocio. Y de verdad, eso hoy quiero compartírtelo, te lo comparto como una persona que tan terrenal como tú y como yo, que hay cosas que nos paralizan, pero que yo sé que Dios en este tiempo de ensancharnos nos vino a confrontar, pero también más allá de confrontar, también nos viene a decir: hijo, si se puede, confía, porque esa sabiduría de lo alto yo la voy a entregar para ti, pero obedece, pero ejecuta, pero ora, y no tengas temor de las cosas, ten un temor a mí, pero más allá de tenerme ese temor, búscame a mí y yo sé cómo voy a entregarte las cosas. Tú da el paso y yo te voy a dar la siguiente parte del rompecabezas para lo que sigue. Es lo que Dios hoy nos quiere, o quiero yo plasmarles, que en mi vida así sucedió. No sabía yo todo el panorama completo, simplemente era dar esos pasos de fe. Y quiero compartirte algo en Proverbios, en el Proverbios 2, en el versículo 1, esa parte en la que dice: hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Y luego dice, ahí viene la parte de la oración: clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. O sea, Dios claro que nos dice: obedece, ejecuta y ora y clama por esa dirección, esa sabiduría que se necesita para entender las cosas que vienen por delante. Pero no te preocupes si no quieras tener el plano completo. Yo te voy a ir dando pieza por pieza. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en esta temporada. Vamos a orar. Papá Dios, en esta mañana, tarde o noche que demos este devocional, sabemos que cerramos este tema de ensancharnos, Señor. Sabemos que hoy entendemos que en ese silencio, Señor, que aunque otras voces quieran venir y apabullar, pararnos, frenarnos, paralizarnos, Señor, hoy queremos entender, Padre, que en ese silencio tú vas a hablar, tú vas a dar aliento, vas a dar dirección. Y en ese silencio, Señor, también clamaremos y buscaremos por sabiduría, por inteligencia, Señor, para ejecutar esas cosas que necesitamos ejecutar en esta temporada de nuestras vidas. Bendigo a cada uno de los que vemos este devocional, creyendo, papá, que tú estás haciendo tu obra, porque tú no te quedas con nada. Tú aún das más allá de lo que nuestro pensamiento hubiese querido pensar que íbamos a recibir de ti. Gracias, Señor, por quien eres. Gracias por todo lo que tú nos sorprendes día con día. Bendito y alabado seas, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana.